noches, queridos amigos. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctoro. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Redondo, ella es médico reumatólogo, con quien vamos a tener el gusto de compartir y hablar, sobre todo aprender sobre artritis, y sobre todo artritis reumática. Las artritis, las inflamaciones de las articulaciones, son bastante frecuentes en nuestro medio y se confunden muchas veces los términos de entre artritis, artrosis, osteoporosis, porque todas conllevan un síntoma en común, que es el dolor de los huesitos. Es importante saber diferenciar, y hoy día vamos a tratar de hacer una buena recapitulación de este tema con la doctora Gabriela Redondo, quien es especialista en reumatología. Doctora, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, mucho gusto estar aquí. Un gusto, doctora. Es un placer tener personal de tanta capacidad. Nos acompaña la doctora Gabriela, ella es, además del staff de la clínica alemana, del centro médico de la clínica alemana, que es parte de Doctoro también. Doctora, como le decía, hay mucha confusión. La gente muchas veces confunde los términos de artritis, artrosis, osteoporosis, porque todas conllevan este dolorcito en los huesos. ¿Qué es la artritis? Bueno, la artritis es una enfermedad autoinmune sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que algo ha pasado en el cuerpo que hace que se ataque a sí mismo y genere dolores y molestias en diferentes lugares. La artritis reumatoidea no solamente afecta las articulaciones, como mucha gente piensa, sino que también puede afectar pulmones, riñones, el hígado, cerebro, la sangre, y es por eso que es muy importante hacer un diagnóstico precoz. ¿Cómo podemos diferenciar, para que la gente nos entienda, yo tengo artritis, yo tengo artrosis, yo tengo osteoporosis? Muy bien. La artrosis en general sí genera un poco de dolor, puede generar un poco de inflamación, pero no es tan evidente como una artritis reumatoidea. La artrosis sobre todo va a generar dolor en la punta de los dedos y puede generar a veces en estas articulaciones también. Pero la artritis reumatoidea perdona estas últimas articulaciones, afecta estas y los puños, eso a nivel de las manos. Ambas pueden afectar las rodillas, ambas pueden afectar los tobillos, pero sobre todo hay que fijarse en el tiempo de la rigidez. Es decir, que en las mañanas cuando se despierta la persona, cuando una persona tiene artrosis, generalmente esa sensación de rigidez, de entumecimiento, va a pasar en menos de 30 minutos. Con un promedio más o menos de 10 minutos la persona ya se encuentra bien, ya se puede mover con total normalidad. A diferencia de una persona con una artritis reumatoidea, que va a demorar mucho más en poder estar ágil, es decir, que va a demorar entre 1 hora, inclusive hasta todo el día, que se va a sentir como entumecido. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre artrosis y artritis, clínicamente, es decir, para que cada persona pueda reconocer esa sensación que es diferente en cada uno de los casos. Y bueno, la osteoporosis, por el otro lado, es algo totalmente diferente. La osteoporosis también se conoce como la enfermedad silente, es decir, que no duele, no molesta hasta que ocurre una fractura. Estas generalmente van a ocurrir a nivel de la columna y también van a ocurrir con golpes que son leves, que no necesita ser un gran accidente. Un pequeño golpe, una caída leve, provoca fracturas a nivel de los brazos, sobre todo de los antebrazos, a nivel de la cadera y a nivel de la columna, muchas veces solamente con un estornudo, muchas veces se pueden provocar fracturas vertebrales. Yo me pregunto esto, doctora, porque es importante que la gente sepa cuándo ir al médico, porque el dolor de huesos todos en algún momento hemos sentido, ¿no? Dicen que esto le decía justamente al doctor Pastel el otro día, que después de los 50 años, si no te duele nada cuando estás despierto es porque estás muerto. Entonces es importante reconocer cuando nos asustamos, cuando digo, pucha, algo me están pasando en las articulaciones, algo. Entonces es importante que sepa lo que acaba de decir, ¿no? Esa rigidez matutina, esa persistencia del dolor, a veces se calientan las articulaciones. Sí. Y en el caso de la artritis reumática tiene otros síntomas más a nivel del cuerpo, ¿no? Un decaimiento, en estadios avanzados ya aparece un poco de anemia y todas esas cosas.
Bueno, las personas deben acudir a la consulta cuando cualquier dolor, ya sea muscular o articular, se hace persistente y tiene más de 3 días de duración y sigue el dolor a pesar de tomar antiinflamatorios comunes como un ibuprofeno o un paracetamol, un diclofenac, y el dolor persiste, entonces debe acudir para ver si es que hay de fondo algún otro tipo de problema que esté haciendo que la enfermedad sea persistente. 3 días. Sí, de 3 días para adelante, sí. Atención, entonces eso es importante, ¿no? ¿Qué tipos de artritis hay? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, tenemos un grupo en las enfermedades de las artritis. Artritis en realidad es un término que se utiliza que significa dolor e inflamación articular, ¿no? Entonces es una articulación que está roja, que duele, que está rígida, y simplemente eso es lo que significa artritis. Hay que ponerle el apellido a esta artritis. Entonces ahí tenemos como la más común a la artritis reumatoidea, tenemos la artritis psoriásica, tenemos las artritis infecciosas, las artritis que están asociadas a enfermedades virales. Entonces ahí se expande bastante, vemos el apellido de las artritis. También hay otro tipo de enfermedades que pueden presentar artritis como parte de su presentación, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, también el síndrome de Sjögren, que también son enfermedades autoinmunes sistémicas, pero tienen como un objetivo de ataque diferente al de la artritis, pero que también pueden presentar inflamación en las articulaciones. Entonces, por eso mismo es que se debe hacer un diagnóstico temprano y un control precoz de cuando uno comienza a tener estos dolores articulares para poder hacer el diagnóstico correcto a tiempo. Generalmente las enfermedades como la artrosis, la osteoporosis son enfermedades que aparecen en las últimas décadas de la vida, pero la artritis puede presentarse desde edades más tempranas, ¿verdad? Bueno, se pensaba que la artrosis en realidad era algo que se presentaba por encima de los 50 años, pero cada vez estamos viendo artrosis también en gente más joven, por la misma actividad de deporte y también por el reposo que también ha significado en este último tiempo, el trabajo online, el hecho de que la gente ya no es tan activa físicamente. Cuando empieza a hacer actividades tiende a tener un desgaste articular más rápido. Entonces no hay que pensar que la artrosis es algo de viejitos, yo no puedo tener eso. Muchas veces hacemos diagnósticos tempranos en personas que tienen 40 años, 38, entonces no hay que descuidarse por esa parte. Eso por un lado. Ahora, la artritis reumatoidea se puede presentar en cualquier edad, desde los niños hasta los ancianos. Ahora, el punto más, digamos, el pico de presentación de esta enfermedad es entre los 35 a los 50 años. Pero también tenemos otro pico más o menos a los 18, 20 años, que son 2 puntos en los que hay cambios hormonales, sobre todo en las mujeres. Entonces, uno que es cuando comienza la menstruación y el desarrollo en la mujer, y el siguiente punto cuando se está comenzando con la menopausia. En esos cambios hormonales tienden a haber 2 picos en los cuales se desarrolla más la artritis en el caso de las mujeres. Ahora, en los hombres también tenemos esa presentación más o menos entre los 40 a 60 años, pero no está tan claro como en las mujeres. Doctora, ¿y cómo se hace el diagnóstico de artritis reumática? Bueno, primero hacemos una historia clínica completa, vamos viendo si los datos que nos dice el paciente son compatibles con una artritis reumatoidea, entonces eso nos da la sospecha diagnóstica. Según la sospecha es que pedimos exámenes de laboratorio y si es que es necesario también algunos estudios de imagen. Los de imagen pueden incluir radiografías, ecografías, a veces resonancia magnética, pero sobre todo nos vamos a basar en la parte laboratorial, especialmente si es algo que recién está comenzando y que no nos va a dar ningún signo a nivel de las imágenes. Digamos, la ecografía en ese sentido sí nos ayuda con el diagnóstico de una artritis temprana, pero en el laboratorio sobre todo es en lo que nos vamos a basar junto con los síntomas clínicos. La pesquisa de una artritis reumática requiere una serie de parámetros en los laboratorios. No es que existe una sola prueba o 2 pruebas que sean específicas para artritis. A nosotros nos enseñan en medicina que se tienen que cumplir ciertos criterios, que incluye laboratorios, incluye imágenes para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico. Exacto. En general no podemos decir que hay solo una cosa que nos da el diagnóstico. En general, en todas este tipo de enfermedades autoinmunes, vamos juntando
resultados laboratoriales, más síntomas clínicos, más imágenes, y todo ese conjunto es lo que nos da el diagnóstico. Ahora, dentro de las pruebas que más se solicitan y que la mayoría de la población conoce es el factor reumatoideo. Este sí es específico de la enfermedad, pero también puede presentarse en otros casos. Entonces, tenemos otro anticuerpo que es mucho más específico, que es el anticuerpo anti-CCP. Entonces, en general se piden estos dos anticuerpos bajo la sospecha de una artritis reumatoidea, más otro conjunto de laboratorios generales, porque como decíamos en un inicio, al ser una enfermedad sistémica, inclusive al inicio la persona puede comenzar la enfermedad ya con una artritis reumatoidea o una afectación a nivel renal o una afectación a nivel hepático, que son dentro de las primeras cosas que evaluamos al hacer el diagnóstico. Inclusive para después hacer el tratamiento, ¿no? Exacto, porque hay personas que, por ejemplo, si tienen una afectación hepática, hay muchos medicamentos que no podemos utilizar o que debemos ajustar la dosis de algunos medicamentos, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Qué personas son las que tienen más predisposición? ¿Existe algún grupo en especial? Sabemos que en las mujeres es un poquito más elevado el índice de artritis reumática, pero ¿existe algún tipo de gente en particular que tenga predisposición a tener artritis? Bueno, la artritis reumatoidea tiene un componente genético. No es que al tener algún familiar con artritis uno sí o sí va a tener la enfermedad, pero sí se eleva la posibilidad de presentar la afectación. Entonces, las personas que tienen padre y madre con artritis reumatoidea y que presentan dolores articulares, entonces es preciso que ellos tengan una consulta más precoz porque tienen una mayor predisposición a desarrollarla. Después, algunos de los factores que ya sabemos que tienen mucha relación con el inicio de la artritis es el cigarrillo. Entonces, las personas que fuman tienen también más riesgo de despertar la enfermedad, sobre todo si es que tienen esa herencia genética que los predisponga. Ah, los que fuman. Sí. Sí. Ah, mira, yo eso recién me estoy enterando. Sí, de hecho, digamos, el anticuerpo anti-CCP está en estrecha relación con la citrulinización del humo a nivel de los pulmones. Wow. Aparte de los fumadores, no sé, alguna otra profesión, porque en las artrosis, por ejemplo, hay la gente que escribe mucho máquina y demás, ¿no? Pero en artritis no tiene nada que ver. No, en realidad el resto de los factores de riesgo que se han visto son, por ejemplo, los rayos ultravioleta, el uso de siliconas, algunos conservantes de comidas, pero es muy difícil saber qué es lo que en cada persona ha desencadenado la enfermedad, ¿no? Eso los tenemos como factores de riesgo en general. Después, la obesidad, la grasa abdominal aumenta el riesgo, pero tampoco tenemos un riesgo directo relacionado con obesidad, pero sí incrementa también. Entonces podemos recapitular. Los factores de riesgo para artritis reumatoide, ¿cuáles son? La parte, la herencia genética sobre todo, y el fumar, que eso nos aumenta enormemente el riesgo. El vivir en zonas húmedas, lugares fríos, no tiene nada que ver. No tiene ninguna relación. Lo que se ha visto es que la humedad, el frío, el calor tiene más relación con la artrosis. Las personas que sienten dolor cuando cuando pasa alguno de estos cambios de clima, que cuando hay humedad o cuando hay frío, en general tienden a sentir dolor cada vez que hay humedad o que hay frío, pero eso no significa que la artrosis esté avanzando más rápido, no. Simplemente son los cambios de la presión atmosférica que también se reflejan a nivel de la articulación y que hinchan o deshinchan un poco la articulación, y eso es lo que genera el dolor. Pero no tiene relación ni con la artritis, ni con la artrosis, ni en su inicio, ni en su progresión. Lo que pasa es que antes decían, ¿no?, las personas que tienen artritis, que son barómetros que presienten cuando va a llover, presienten cuando va a hacer mal tiempo y frío, ¿no? Sí, porque como decíamos, tiene esa estrecha relación con la presión barométrica, porque la articulación al final es como un globo ahí adentro por la cápsula articular. Entonces sí hay cambios que generan dolor, pero como decíamos, no tienen relación ni con el inicio, ni con la presentación de la enfermedad, ni con la progresión. Perfecto. Entonces, más allá de los dos factores de riesgo más importantes que hemos visto, que son el factor hereditario y el cigarrillo, mal podríamos hablar de prevención de la artritis. No, una prevención como tal, no. Más allá de lo que decíamos de lo de fumar, debemos de tratar de disminuir y estar muy atento cuando hay algún familiar que sea portador de una artritis reumatoidea, no hay mucho más. Prevención como tal
no hay. Por eso es que también hacemos tanto énfasis en el diagnóstico precoz para evitar que haya una afectación articular, sobre todo, que vaya a la deformación y que después, una vez que está en esa etapa, la persona, no podemos volver atrás. Entonces, el objetivo es el diagnóstico precoz para frenar la enfermedad en un inicio. ¿Existe algún impedimento para los pacientes con artritis reumática en cuanto a hacer ejercicios, manipular instrumentos y demás? Eso depende en qué punto de la artritis están. En general se recomienda que en el momento en que hay inflamación, ese momento haya reposo por un par de días. No significa un reposo absoluto, que no se mueva, que esté en cama, porque eso lo que nos produce más bien es que los músculos se vayan adelgazando y que una vez que el paciente pueda recuperar la movilidad y se quiera parar de la cama para hacer sus actividades, con una masa muscular más delgada, va a tener menos fuerza y muchas veces más dolor. Entonces, el reposo es solamente cuando hay un poco de inflamación. Se pasa la inflamación y debe volver a sus actividades. Pero después, lo que se recomienda en general en todos los pacientes portadores de enfermedades autoinmunes es que hagan ejercicios especialmente lentos de fortalecimiento, tipo yoga, pilates, tai chi, piscina. Esos están entre los ideales. Que no sean de impacto, ¿no? Exacto, que no sean de impacto y que nos generan una mejor musculatura y también que nos ayuden con la parte de la respiración, que también es muy importante. Doctora, tenemos que irnos a una pausa. ¿Sí? Nuestros auspiciadores ya nos están tocando la puerta. Querido Rick, volvemos después de estos anuncios. Tenemos la primera pausa acá en Doctor O. Como siempre, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar al pendiente. Lunes y miércoles a partir de las 19 horas es el horario oficial de Doctor O. De todas formas, usted puede vernos a través de nuestro canal YouTube, a través de Transmedia Bolivia, donde ahí tienen todos los programas para que pueda disfrutar de su predilección o incluso que después de finalizado estará presente ahí en el canal YouTube. Los invito a que nos visiten, Transmedia Bolivia. Consejos importantes a esta hora: cuida tu salud y vive la vida con energía gracias a Verotonil. Las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, prevenir enfermedades, recuperarnos de estas. Verotonil, el mejor multivitamínico y energizante, contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto de Laboratorios Bagó de Bolivia. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. ¿Chicas? Adri, Nikki, ¿cómo están? ¿Dónde han estado? Ahí nomás, Bien, ¿vos? También, ¿cómo están? Estás súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper bien. Gracias, chicas. Ah, con razón. Con Natur Complex, verte y sentirte bien. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Transmedia, la evolución de la radio. 24 horas contigo. 24 horas contigo. www.transmedia.com.bo. Nos acompaña la doctora Gabriela Redondo, ella es médico reumatólogo y nos acompaña gracias a la clínica alemana, la red de salud alemana, que ahora tiene un centro de salud impresionante en la zona sur, en Achumani,
donde hay 25 especialistas esperándote para cualquier problema de salud que tú tengas y 40 especialistas a llamado. Es decir, cualquier problema que tengas en salud te lo pueden resolver. La clínica alemana, la de Sopocachi, la tradicional, donde están los mejores especialistas del país, ahora va a tener una clínica también, una sucursal en la zona sur, en Achumani. Doctora, estamos hablando de artritis reumática. Es un tema por demás apasionante, porque además es la enfermedad autoinmune por excelencia, ¿no? Es muy importante que los pacientes nos entiendan qué significa autoinmune. Yo normalmente les digo que es tu cuerpo que se ha vuelto loco y empieza a atacar a tu propio cuerpo. ¿Qué sucede en una artritis reumática? Más o menos para que la gente nos entienda qué está pasando en su cuerpo. Generalmente igual podemos explicarlos o hacer como una referencia a cuando uno tiene una alergia, ¿no? Pasa algo del exterior que hace que el cuerpo se reactive y se quiera defender. En este caso de las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea pasa lo opuesto. Hay algo en el cuerpo que el cuerpo piensa que es extraño, que debería atacarlo. Entonces se empieza a atacar a sí mismo porque está como confundido. Entonces, la artritis reumatoidea tiene estos lugares que tienen especial como predilección o por los que quiere atacar, sobre todo la parte articular, pero como decíamos en un inicio, también puede afectar otros lugares del cuerpo, por eso es una enfermedad sistémica, ¿no? Puede afectar la sangre, pulmones, riñones, como decíamos, el hígado, hasta el cerebro. Entonces, por eso es que también pedimos los laboratorios y algunas veces otros tipos de exámenes para evaluar si es que estos otros lugares también están siendo afectados, ¿no? Y todo eso lo haces cuando ya estás haciendo las pruebas. Sí, así es. Una vez que ya has hecho el diagnóstico de la artritis y has confirmado que es una artritis reumática, empiezas una serie de tratamientos. Generalmente se va escalonadamente. En la época en que yo estudiaba, la artritis no tenía cura. Se utilizaban medicamentos que el paradigma cambió completamente desde entonces. El gran uso de corticoides era lo que se estilaba en ese momento, la hidroxicloroquina. Y se estaba empezando a estudiar los efectos del metotrexate en la evolución de la enfermedad. Actualmente contamos con un gran armamento en el tratamiento de la artritis reumática, desde medicamentos que te ayudan con la inflamación y con los síntomas, pasando por medicamentos que te van a modificar la evolución de la enfermedad, e inclusive en los últimos tiempos medicamentos que pueden lograr la remisión en algunos momentos de la artritis reumática. Empecemos por los primeros. Ya. Antes, como decíamos, teníamos como una pirámide de tratamiento, ¿no? Para la artritis reumatoidea, que sobre todo la base fundamental eran los corticoides. Entonces, ahora, en los últimos 15 años más o menos, eso es lo que ha cambiado. Entonces, ahora nos manejamos por un tratamiento por objetivos, y así lo llamamos. Entonces, hacemos un tratamiento escalonado, pero sobre todo basándonos en los fármacos modificadores de la enfermedad, que los tenemos biológicos y no biológicos. Los de primera instancia, los de elección de primera línea, son los no biológicos, dentro de esos los más comunes, y el de elección generalmente es el metotrexate. Seguimos utilizando la hidroxicloroquina y la cloroquina, pero también hay otro tipo de medicamentos como azatioprina, sulfasalacina, que no son los de la primera línea, las de elección en primera instancia, pero que también los podemos utilizar. Entonces, comenzamos con un medicamento de estos y podemos utilizar corticoide, pero ya no es la piedra fundamental. Los utilizamos como un tratamiento de apoyo para desinflamar, porque son un gran medicamento para desinflamar, pero ya sabemos que también tienen muchos efectos secundarios a largo plazo. Entonces, cuando los utilizamos, intentamos utilizarlos por un tiempo más corto, más limitado, y hacemos un descenso en el tiempo para que el paciente no se quede con el corticoide a tiempo prolongado o a permanencia, que ese sobre todo es uno de los mayores cambios que han habido en el tratamiento de la artritis. Entonces, en general se comienza, como decíamos, con uno de estos medicamentos como el metotrexate,
Si es que con eso no logramos controlar la enfermedad, aún subiendo la dosis, sumamos un segundo medicamento. Si con 2 no se logra controlar, se pasa a un tercer medicamento. Inclusive podemos cambiar y rotar los medicamentos siendo 3. Si con 3 aún así no logramos controlar la enfermedad o tenemos afectación de puntos mucho más importantes como el cerebro, pulmones, riñones, utilizamos ya ahí la siguiente etapa de medicamentos, que son los biológicos, que en general eso también necesita un tipo de valoración especial para poder pasar a esta siguiente etapa. No es lo más frecuente llegar hasta ese punto, pero sí ahora tenemos ese arsenal de medicamentos a los que podemos acudir si es que es necesario. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la artritis reumatoide? El objetivo ahora principal es frenar la enfermedad y evitar que hayan las deformaciones que antes eran como es parte de la enfermedad, vas a llegar a ese punto, te vas a deformar, entonces era prácticamente inevitable. En cambio, ahora el objetivo es frenar la enfermedad y llevar a la remisión a la mayor cantidad de pacientes que se pueda. La remisión no es curación, no hablamos de curación en reumatología, porque ya que son enfermedades que son crónicas, pero sí consideramos que pueden entrar en remisión, es decir, que pueden entrar a una parte en la que están durmiendo, en las que no están despiertas, que no está activa la enfermedad. Lo ideal es que podamos llevar a la mayor cantidad de pacientes a ese punto. Al estado de remisión. Al estado de remisión. ¿Eso lo logras con los primeros medicamentos de los que hemos hablado? Muchas veces sí, muchas veces inclusive con un medicamento es suficiente, y también eso depende mucho el momento del diagnóstico. Si es una persona que ha comenzado con este tipo de molestias y consulta rápidamente, generalmente antes de los que pasen 3 meses desde que han comenzado los síntomas, tenemos una mayor chance de llegar a este periodo de remisión. Entonces tenemos una mayor probabilidad de poder controlar la enfermedad solamente con un medicamento. Ahora hay que tomar en cuenta también que son enfermedades que tienen su propio genio. Es decir, que en algunas personas son mucho más agresivas que en otras. Entonces, en algunas, como decíamos, con un medicamento podemos controlar la enfermedad y están muy bien por años. En cambio, en otras personas que la enfermedad es más agresiva de por sí, necesitamos hacer controles mucho más estrictos y aumentar la dosis mucho más rápido para poder frenar la enfermedad. Y eso no podemos saberlo nosotros cuando hacemos el diagnóstico. Generalmente eso lo vamos viendo con la evolución de la misma enfermedad en el tiempo. Me decían mis profesores cuando estudiamos, hay artritis y hay artrititis, ¿no? Artritis grandes que son así como tú acabas de decir, son avasalladoras, te hacen daño en mucho tiempo, avanzan muy rápido. Y hay otras que se pueden mantener en el tiempo, inclusive solo con prednisona, algunos están años sin ningún problema. Ahora que hay metrotexate, ¿no existe algún parámetro que tú puedas decir, esta se está comportando agresivamente? ¿Existe algo que nos pueda llamar la atención? En un principio, cuando pedimos los anticuerpos de inicio, las personas que tienen un anticuerpo de factor reumatoideo y un anti-CCP positivo tiende a ser una enfermedad más agresiva que si solamente tienen uno de los 2 anticuerpos positivos. También vamos viendo la afectación de inicio en otros sistemas, como decíamos, por ejemplo, lo de la anemia. Si desde un inicio ya tenemos afectaciones en otros lugares, tiende a ser una enfermedad más agresiva. Pero como decimos, en realidad, si se hace un tratamiento precoz, muchas veces, aunque comiencen así, puede controlarse la enfermedad. Ya, pero de hecho ya estos 2 parámetros son importantes para vos como médico ver, puede ser que se encamine hacia un estado de agresividad. Sí, y ahí también entra otro factor también en juego, que es la persistencia de las actividades de la persona, ¿no? Por ejemplo, si es que la persona sigue fumando y era fumadora y eso es lo que ha desencadenado la enfermedad en primer lugar, hay mucha más dificultad de que el tratamiento sea efectivo y que la enfermedad entre en remisión, porque seguimos teniendo ese factor que sigue haciendo que la enfermedad persevere. Claro. ¿Cuáles son los medicamentos con los que actualmente contamos más efectivos para tratar la artritis reumatoide? Bueno, el de elección sigue siendo el metrotexate, ¿no? Ahora ya sabemos cuáles son las dosis más efectivas, ya tenemos como es un límite mucho más claro que antes los rangos eran mucho más amplios, entonces también habían más efectos adversos. Ahora ya sabemos hasta qué dosis podemos utilizar y cuál es la dosis efectiva para una artritis reumatoidea. Y puedes dosificar. Y cuándo hay que cambiarla, ¿no?
Claro. Entonces sigue siendo el medicamento de primera línea, ¿no? El de elección, al hacer un diagnóstico de artritis, siempre va a ser el methotrexate, porque se sabe que es el que tiene mejor eficacia. ¿Y qué efectos secundarios podemos tener? Porque yo he visto que este es el que más se usa en todas partes, en el seguro, y es uno de los que además nos da más seguridad, ¿no? Sí. Bueno, tenemos primero la comodidad de la toma, ¿no? Que es solamente una vez a la semana, y eso es algo que tiene que quedar muy claro en los pacientes, porque hay personas que se confunden y lo toman todos los días, y esa no es una manera correcta de tomarlo. Si toma todos los días, aumenta el riesgo de tener efectos secundarios, porque es un medicamento que está diseñado para tomarlo solo una vez a la semana, o si lo recibe de manera subcutánea o intramuscular, igual es solamente una vez a la semana. Ahora, los efectos secundarios más frecuentes con el methotrexate son las náuseas, los vómitos, puede haber dolor de cabeza, pero esto no se presenta en todas las personas. Hay personas que son más sensibles a la medicación y que presentan estos síntomas con dosis bajas, pero hay otras personas que están tomando dosis muy altas mucho tiempo y nunca han sentido náuseas, dolores de cabeza, vómitos, nunca han llegado inclusive a sentir ninguno de estos síntomas. Ahora, dentro de las otras cosas que también cuidamos cuando tomamos methotrexate es la anemia, que es la anemia megaloblástica, que se llama así, que es un tipo de anemia que genera unos globos rojos muy grandes, pero que no son efectivos para llevar oxígeno. Entonces, por eso es que siempre que se indica el methotrexate se acompaña de ácido fólico, ya sea una vez a la semana o repartido 2 veces a la semana. Pero siempre acompañamos methotrexate con ácido fólico. Son como que van de la mano siempre. Tienen que ir, es obligatorio, Sí. ¿no? Siempre te dan ácido fólico y tienes que tomar para siempre. Sobre todo para evitar esto de la anemia que decíamos, pero también disminuye otras manifestaciones que puede producir el methotrexate, como dolor en la lengua, que a veces se pone roja, como ardor, dolor en la lengua, y esto también previene el ácido fólico. ¿Qué sucede con con la leflunomida? La leflunomida igual es un medicamento de primera línea. Actúa de manera similar al methotrexate a través, digamos, de esto de la interrupción del ácido fólico a nivel de las células, pero en general no lo consideramos en primera instancia, a no ser que el methotrexate haya fallado, entonces cambiamos a la leflunomida. Este sí se toma todos los días, ¿no? ¿Y cuándo tú decides cambiar de medicamento? ¿Cuándo dices ha fracasado este tratamiento? ¿Qué necesita que pase? En general, la persona clínicamente y laboratorialmente no entra en remisión o en una actividad baja de la enfermedad. Entonces, en general, por eso los controles se hacen cada 2 a 3 meses, eso en general, para ir ajustando la medicación. Cuando llegamos a una dosis máxima de 25 miligramos de methotrexate, en general consideramos que hemos llegado al tope máximo y necesitamos aumentar un medicamento. Para suspender el methotrexate, generalmente tenemos que tener efectos adversos muy fuertes en la persona, o que su hígado se empiece a inflamar, por ejemplo, o que la persona realmente no tolere el methotrexate por esto de las náuseas o vómitos que decíamos. Entonces, en ese caso sí consideramos suspenderlo y cambiar a leflunomida. En algunos casos, inclusive, consideramos usarlos juntos, methotrexate y leflunomida, cuando son artritis de mucha actividad, que tienen mucha inflamación, y muchas veces con este tipo de combinación, que son 2 medicamentos fuertes, sí llegamos a tener el control de la enfermedad. Pero eso tiene que tener un estricto control laboratorial. Sobre todo en el caso de la leflunomida del hígado. Ambos, el methotrexate y la leflunomida. Y ahí cabe también dar como consejo a los pacientes, que muchas veces nos olvidamos decirlo en consulta, que como estos 2 medicamentos, el methotrexate y la leflunomida, tienen un metabolismo a través del hígado, es decir, que se elimina a través del hígado, por ahí se limpia, entonces debemos tener cuidado con otras cosas que también van por el hígado, como por ejemplo el alcohol, que mientras está con estos medicamentos está prácticamente prohibido tomar alcohol, ¿no? Prohibidísimo. Sí. Porque es lo primero que te preguntan los pacientes en Bolivia. ¿Puedo tomar? Sí, por eso lo recalco. No puedes tomar. Doctora, tenemos que volvernos a otra propaganda, a otro auspicio. Los que nos auspician siempre están al pendiente de nosotros, porque Doctoro llega a mucha gente. Volvemos después de estos anuncios.
Últimamente el clima mejora y todos queremos vernos bien, estar saludables. Ahora esto es posible junto a Formolain. Formolain es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de manera natural. Con Formolain perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Para lograr un objetivo, se necesita fuerza. Se necesita preparación. Se necesita disciplina. No hay excusas, lo tienes todo. Tienes Colnatur Sport, que nada te detenga. Colnatur Sport, máximo rendimiento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Infómanos. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a la fiesta. Pero toma Formulain, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formolain atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formolain, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Síguenos por www.transmedia.com.bo. 24 horas contigo. Transmedia, la evolución de la radio. Nos acompaña la doctora Gabriela Redondo, ella es reumatóloga, médico reumatóloga, con quien estamos teniendo una charla espectacular sobre artritis reumática. La clínica alemana Somos Tu Salud, la clínica alemana que la conocen todos ustedes, con grandes especialistas en Sopocachi, en la 6 de agosto, ahora tiene un centro de salud en Achumani, donde tienes más 25 especialistas para que tú puedas visitar para cualquier problema de salud que tengas, que están ahí en la consulta esperándote, y 40 especialistas a llamado. Además, como siempre les digo, pronto contaremos con una sucursal de la clínica alemana en la zona sur. La doctora Gabriela Redondo justamente es del staff de la clínica alemana, de la red de salud alemana. Cuando decimos que ha bajado la actividad de la artritis, ¿cómo se hace ese parámetro? ¿Cómo se llega a esa conclusión? O que no ha bajado, que se mantiene alto, qué sé yo. Tenemos 3 índices, sobre todo, que utilizamos. Hay más, pero estos son los más comunes que utilizamos en la práctica clínica, que es un índice clínico y 2 índices que hacemos un cálculo a través de la clínica y parte del laboratorio. Según eso nos da un resultado en el que podemos clasificar a la artritis como en remisión, con actividad leve, moderada a alta. Entonces, según también qué es lo que nos sale en estos resultados, es que nosotros hacemos los ajustes en el tratamiento. Dependiendo de eso, de los laboratorios sobre todo, ¿no? El factor reumatoideo. No, el factor reumatoideo en realidad nosotros solamente lo pedimos en el momento del diagnóstico y digamos el que esté muy alto sí como nos da un pronóstico, como decíamos en un inicio, pero se ha visto que no tiene relación con la actividad de la enfermedad. Es decir, que un factor reumatoideo puede ser persistentemente alto, pero que la enfermedad, digamos, no tiene tanta actividad. Entonces se ha visto con muchos estudios que no podemos basarnos en el factor reumatoideo y en el valor de este para saber la actividad de la enfermedad. O sea, de hecho, no lo tomamos en cuenta en ninguno de los cálculos que hacemos para actividad,
sí tomamos en cuenta el valor de eritrosedimentación, que es el BES, la PCR, que son 2 valores de inflamación, que sobre todo con eso hacemos el cálculo, y también vamos tomando en cuenta otro tipo de manifestaciones, como decíamos, lo de la anemia, la afectación pulmonar, la afectación renal, la afectación hepática, datos que nos pueda dar el examen general de orina. Sobre todo estos son los que nos van dando algunos diferentes puntos de afectación a nivel sistémico, y según eso también vamos viendo la actividad, pero el factor reumatoideo no. No lo tomas en cuenta, ni los anticuerpos. No, solamente en el momento del diagnóstico. El BES y el PCR son los más importantes. Y obviamente la anemia, ¿no? Sí. Con los que tú puedes determinar si este medicamento está haciendo efecto o no, para cambiarlo. O si está teniendo efectos secundarios, que en ese caso también hay que suspenderlo y cambiarlo. ¿Cómo determinas la dosis adecuada de los medicamentos en estos casos? Hay algunos medicamentos que tienen una dosis estándar, como por ejemplo la leflunomida, que viene de 20 miligramos y se toma 20 miligramos y no se puede ni subir ni bajar. No. Pero en otro tipo de medicamentos, como el metrotexate, comenzamos con una dosis media, que en general se comienza con 10 miligramos, y según cómo va respondiendo la persona y cómo van los laboratorios, se va ajustando, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en personas en las que entran en remisión prolongada, que es más de 6 meses, intentamos hacer una reducción de la dosis, eso va siendo lentamente. Pero si persiste en actividad, entonces sí la vamos ajustando hacia arriba, generalmente hasta llegar a los 20, 25 miligramos. Con la prednisona y los corticoides es otra la historia, ¿no? Sí, ahí es diferente, ¿no? Ahí intentamos comenzar con una dosis media alta. En general se ha visto que una dosis efectiva para corticoide en la artritis, que no tenga afectación sistémica, que solamente sea articular, una dosis efectiva es de 20 miligramos. En general no utilizamos dosis más altas cuando solamente hay afectación articular. Si hay afectación de otros lugares, sí utilizamos dosis más altas. Al ser la artritis reumática, tener como síntoma importantísimo el dolor articular, ¿qué papel juegan los AINES en estos momentos en la artritis reumática? Son parte del tratamiento también. Acompañan, están lado a lado en realidad con el tratamiento de base. Como esto de los fármacos de modificación de la enfermedad, como el metrotexate o la leflunomida que nombrábamos, van a detener la enfermedad. Pero también necesitamos el control de los síntomas, del dolor, la inflamación, de las molestias, y ahí es donde entran los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces ahí podemos elegir cualquiera en realidad. Ninguno está diseñado para tomarlos a un largo tiempo, a largo plazo, porque eso también nos da una bandera roja de que el tratamiento de base no está siendo suficiente y que necesitamos ajustar la dosis del medicamento de base, ya sea metrotexate o etcétera, el que se esté utilizando. Pero juegan un papel muy importante para la parte del síntoma, ¿no? Necesitamos controlar también el dolor. No es solamente cuestión de esperar a que el medicamento de base haga efecto. Tenemos también que dar alivio al síntoma, ¿no?, de cada persona. Claro. Y generalmente, ¿a qué tiempo sucede esto de que tú dices, te voy a retirar los AINES? En general, los indicamos solamente en caso de dolor, ¿no? Si hay una inflamación actual en el momento de la consulta, por ejemplo, utilizamos generalmente una combinación entre corticoide y el antiinflamatorio por un par de días. Suspendemos el antiinflamatorio y vamos haciendo un descenso lento del corticoide, y el antiinflamatorio solamente se toma en caso de dolor, no lo tomamos a permanencia. Ya no es de manera esquemática como antes, ¿no? Porque antes estaban años que te daban diclofenaco, ibuprofenos y demás. Es que igual que con el corticoide se ha visto que ese tipo de uso tan prolongado también provocaba otro tipo de problemas. Entonces teníamos una insuficiencia renal relacionada con el antiinflamatorio no esteroideo, con una artritis que ya había sido controlada hace tiempo. Entonces ahora estamos jugando un poco más con ese equilibrio y poniéndole más énfasis al control de la enfermedad, y que el resto de los medicamentos sean únicamente de apoyo. Solamente de apoyo, ¿no? No deberías darle más de un mes, digamos. No, para nada, para nada. Ahora, el corticoide es otra historia, ¿no? Claro, ahí hacemos un descenso mucho más lento. Desde cada un tiempito. Pero inclusive a veces yo he visto muchos reumatólogos mantienen buen tiempo. Sí, ahí depende de la actividad. Es que muchas veces también, por el mismo tiempo de efecto de la medicación de base, por ejemplo, el metrotexate, que tarda unas 6, 8 semanas en llegar realmente a su pico máximo, hay que darle tiempo para que actúe. Entonces, en esos casos, sobre todo cuando se está comenzando con el tratamiento,
damos corticoides un tiempo más prolongado para darle tiempo al medicamento de base a que pueda actuar de verdad y de ahí recién comenzar el descenso e intentar quitarlo. Y quitarlo, ¿no es cierto? ¿Qué papel juega la terapia biológica en el tratamiento de la artritis reumatoide? Como decíamos, son parte de los medicamentos más modernos que tenemos. Juegan un papel muy importante, sobre todo en pacientes en los que no tienen un buen control con los medicamentos usuales. De hecho, a pesar de que en algunos estudios se los ha utilizado como terapia de inducción, es decir, el primer medicamento que se da es un medicamento biológico, se ha visto que hay una respuesta similar con los medicamentos no biológicos. Entonces, por eso es que tenemos este esquema de terapia escalonada. Entonces, cuando llegamos a necesitar un medicamento biológico, es realmente, es como que la última etapa del escalón al que podríamos llegar. Y esto sobre todo también por el costo, porque son medicamentos que tienen un alto costo y que en general en nuestro medio muy pocos seguros cubren alguno de ellos, ¿no? Entonces que en otros países sí hay mucho más acceso a medicamentos que son mucho más dirigidos contra la artritis reumatoidea, ¿no? ¿Y existe en este tipo de medicamentos, de las terapias biológicas, efectos secundarios como en nosotros? Totalmente. Y eso también es parte de los cuidados que hay que tener, ¿no? Entonces, por eso es que antes de utilizar un medicamento biológico, también hay otro tipo de protocolos que se deben seguir. Entonces, por ejemplo, si es que la persona tiene una infección por tuberculosis que está dormida, al utilizar este tipo de medicamentos biológicos, esta infección se puede despertar. Entonces, hay que descartar que no haya ningún tipo de rastro de una tuberculosis. Si la persona tiene algún tipo de célula cancerígena que recién está comenzando y que es algo muy pequeño y que de manera natural tardaría años en manifestarse, este tipo de medicamentos puede hacer que se despierte mucho más rápido. Entonces es importante hacer este protocolo pre-administración de medicación biológica, ¿no? Que hay que cuidar bastante, ¿no? Sí. Es importantísimo. Y también al bajar tanto las defensas por el mismo control de la enfermedad, exponen también al paciente a que puedan tener otro tipo de infecciones, ¿no? Está más predispuesto a infecciones. Entonces hay que cuidar toda esa parte antes de comenzar un tratamiento. Y no es que te puedas saltar, ¿no es cierto? Escalones. Hay pacientes que dicen, no, yo tengo plata, quiero hacerme el tratamiento directo biológico. No, en general, digamos, la elección de un medicamento así va más por las manifestaciones, ¿no? Más que por elección del paciente. En general, digamos, vamos hablando, ¿no?, con el paciente para ver qué tipo de medicamentos podemos utilizar también según su comodidad, pero cuando llega a ser este salto, digamos, a medicamentos biológicos, tiende a ser más por la afectación. Entonces, por ejemplo, algún paciente que ha estado únicamente con afectación articular mucho tiempo y de repente tiene un compromiso pulmonar severo, entonces no hacemos lo escalonado, no vamos sumando un segundo medicamento, tercero, directamente nos pasamos a esta tercera etapa que serían medicamentos biológicos o medicamentos no biológicos, pero que sí son mucho más fuertes, ¿no? Como la ciclofosfamida, por ejemplo. Ya. Doctora, nos vamos a la tercera pausa. Tenemos que irnos a una tercera pausa, queridos amigos. Volvemos. Tenemos varias preguntas del público que nos está viendo. Vamos a tratar de resolver las más que se puedan. Volvemos después de estos anuncios. Tenemos la recta final. Los invitamos que participen a través de nuestro número WhatsApp, el 762-05182. Buen consejo como siempre, sí, gracias a Colnatur. El mejor regalo para ti y tu familia es el bienestar. Colnatur Complex es el colágeno hidrolizado número 1 de Bolivia. Los beneficios de Colnatur son: repara huesos y tendones, regenera músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos, uñas y cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Colnatur preferido. Colnatur, expertos en colágeno, es un producto distribuido por Laboratorios Bagó de Bolivia. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía.
¿Cómo es? ¿Un partidito? Ya, yo elijo a Osvaldo. Yo elijo a Panchito. Yo a Ricardo. Yo a Sebas. A mi papá. Que nada te detenga. Con Natur Sport, máximo rendimiento. Transmedia. La evolución de la radio. Nos acompaña la doctora Gabriela Redondo, ella es otra vez casi le digo dermatóloga, es médico reumatóloga, con quien estamos teniendo una charla interesantísima. Tenemos algunas preguntas en el público que nos está viendo, doctorita. Una referente a las cirugías en este tipo de enfermedades. ¿Qué opciones quirúrgicas hay y cuándo deberían operarse, si es que se operan? Bueno, ahí depende de la articulación, ¿no? Por ejemplo, tenemos cirugías correctivas de las manos, cuando ya hay una afectación que no permite agarrar los objetos con una fuerza o ya hay dificultad inclusive en la forma de las manos. En esos casos sí hay cirujanos plásticos que se dedican, o traumatólogos también, que se dedican especialmente a manos y que hacen esa corrección para poder volver a tener los dedos más rectos y poder volver a ganar el agarre normal, ¿no?, de los objetos. Después, por ejemplo, a nivel de hombros, ahí depende cuán afectados estén o qué es lo que ha sido afectado. A nivel de caderas o rodillas, son de las cirugías más comunes cuando ya se ha perdido la forma de la articulación, entonces ahí pasamos a tener prótesis articulares, ¿no? Sobre todo, como decíamos, en caderas y rodillas, pero esto generalmente en estadios más avanzados, ¿no? Doctores, buenas noches, les escribo desde Santa Cruz de la Sierra. Mi médico me ha dicho que en estos momentos estoy pasando por varias infecciones gastrointestinales, por eso es que mis valores del factor reumatoideo y el PCR están elevados. ¿Es verdad o es que tengo artritis reumática? Algunas veces las infecciones sí pueden aumentar el factor reumatoideo. Ahí hay que ver en qué valor está. La PCR no es algo específico de la artritis reumatoidea, no es un valor que nos indica que hay inflamación en algún lugar del cuerpo, pero no nos dice dónde. Entonces reacciona cuando hay infecciones virales, cuando hay infecciones bacterianas, cuando hay episodios de artritis, inflamaciones articulares. Entonces no sabemos de dónde viene, solamente sabemos que está elevada. El factor reumatoideo puede elevarse en algunos casos en algunas infecciones e inclusive con la edad. Mientras la persona tiene más años, tiende a haber un valor mayor de factor reumatoideo, pero ahí hay que ver exactamente cuál es el valor. Si tiene, por ejemplo, un valor de 30 y algo de factor reumatoideo, se lo considera negativo, ¿no? Para hacer realmente un diagnóstico de mayor precisión de una artritis reumatoidea, tiende a ser un factor reumatoideo mayor de 64. ¿no? A pesar de que los laboratorios dicen negativo menor de 8, en general cuando tenemos un factor reumatoideo de 16 no se considera positivo, ¿no? Claro, no es el único valor además. Lo Sí, mismo no. Para los anticuerpos anti-estreptolina. No, los anticuerpos anti-CCP son mucho más específicos. Entonces, en general, la mayoría de los laboratorios manejan el corte de 25. Entonces, cuando tenemos mayor a 25, tiende a ser un inicio de una artritis reumatoidea. Entonces, si hay sospecha de una artritis con un factor reumatoideo que está ahí en un valor que está en una zona gris, con el anticuerpo anti-CCP nos aclara la duda, ¿no? Pero de todos modos hay que tomar en cuenta que hay otro grupo de personas que tienen una artritis reumatoidea que se llama de seronegativa, es decir, con anticuerpo anti-CCP y factor reumatoideo negativos. Pero en esos casos tenemos la velocidad de eritrosedimentación, es decir, la BES y la PCR elevadas, y clínicamente tenemos un cuadro que es compatible con una artritis reumatoidea. En general, en estos casos, después de 2 a 3 años, igual tienden a positivizarse los anticuerpos. Doctores, buenas noches. Muchas gracias por toda la información que nos están dando. Mi padre tiene artritis reumática, tiene diabetes y tiene hipertensión arterial. Él está en actual tratamiento con prednisona, con metotrexate
y con antiinflamatorios. Me ha dicho su nefrólogo que su creatinina ya está un poco elevada. ¿Es peligroso el metrotexate para él? ¿Cuál de ellos debería suspender? No, en realidad vemos este cuadro de esa combinación de artritis, presión alta y diabetes no es algo fuera de lo común. Entonces, por eso es que hacemos estos controles laboratoriales y clínicos tan regulares. Necesitamos ajustar el metrotexate según la filtración del riñón, entonces vamos ajustando según también eso la dosis. El corticoide en general se puede seguir utilizando. El que sería más dañino sería en todo caso el antiinflamatorio no esteroideo, pero que igual en caso de ser necesario se utiliza, pero también en dosis ajustadas a la función del riñón. En general se intentaría quitar ese en todo caso, más que cualquiera de los otros dos. Daño hace además, sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué sucede con las comidas? En los últimos tiempos ha ganado bastante relevancia la importancia de la alimentación en artritis reumatoidea. Consumo de carnes, alimentos procesados. Ya se sabe que algunos de ellos sí pueden empeorar las condiciones del enfermo, o no está reconocido que alguna dieta en particular. No, en realidad lo único que se ha visto, que eso es algo que sí ha sido demostrado varias veces, es que la única dieta que es positiva para la artritis reumatoidea es la dieta mediterránea, que en general es difícil cumplir para nosotros por lo que incluye muchos pescados dentro de esta dieta. También el consumo de aceites buenos, que nos suben el colesterol bueno, que son protectores, por ejemplo, el aceite de oliva, la palta, los frutos secos. Esto nos da antiinflamatorios naturales. A pesar de que muchas veces los reumatólogos o los médicos internistas también quitan la carne roja, sobre todo a los pacientes, como pensando que es un proinflamatorio, no en todos los pacientes les ocasiona inflamación. Entonces, ahí hay que tratar de ser un poco más específico. A la persona en la que le produce inflamación la carne roja, esa persona debe quitarla de la dieta, pero no es una recomendación general. Pero esto de la dieta mediterránea sí es una dieta que se recomienda, ¿no? Se recomienda en todos los pacientes con artritis reumatoidea. La dieta mediterránea, la dieta del Atlántico también, que son dietas muy parecidas. Sí. Y lo de las carnes rojas, sí. O sea, nosotros a veces hacemos como experimento, ¿no? Le decimos, quita la carne. Si tú sientes que te has sentado bien en quitar la carne, la dejas de comer, ¿no? Pero en general, para los pacientes es un poquito difícil llevar una dieta específica, ¿no? Sí, por eso en general ya no se hace ese tipo de recomendaciones tan estrictas, pero sí lo que la persona identifique que le produce inflamación, eso sí quitar. Por ejemplo, algo que es parte de la dieta mediterránea son las verduras de hojas verdes, ¿no? Acelga, espinaca, etcétera. Pero que hay algunas personas con artritis que al ingerir este tipo de alimentos les produce inflamación. Entonces, en esas personas, a pesar de ser la dieta recomendada, les decimos que lo quiten, ¿no? de su dieta usual. Claro, ¿no? Se van adaptando a los tipos de dieta. Sí. ¿Qué papel juega la fisioterapia en el tratamiento de la artritis reumatoidea? Ya, es muy importante, especialmente en los pacientes que han perdido movilidad o rango de movilidad en alguna articulación. El fisioterapeuta es prácticamente nuestro compañero, ¿no? Entonces vamos ganando nuevamente los rangos articulares perdidos y generando mayor fuerza muscular. Una vez que ya se ha generado una masa muscular adecuada, entonces ahí es que se recomiendan los ejercicios que habíamos dicho previamente, ¿no? Yoga, pilates, etcétera, pero ya bajo una masa muscular más preparada y habiendo recuperado la mayor cantidad de rango articular que se pueda, ¿no? ¿Y esto es con fisioterapia? Sí, en general es con fisioterapia, especialmente si ya hay algún tipo de daño, ¿no? La importancia de recuperar la masa muscular. Sí. Por eso es que se recomienda ejercicios. Sí. ¿No? Sí, porque hay que tomar en cuenta que el movimiento de las articulaciones, cualquiera sea, no solamente depende de la articulación como tal, sino de los ligamentos y músculos que están adheridos a ella. Entonces, si no tenemos una buena masa muscular, la articulación se esfuerza más por moverse y ahí es cuando ocurre el desgaste articular y la inflamación. Entonces, es un equilibrio que hay que conseguir entre el músculo y la articulación. Fisioterapia, tratamiento médico, pero me imagino que también en algún momento necesitas apoyo psicológico. Totalmente. Bueno, como le comentaba al principio, yo he sido formada en Uruguay. Y en Uruguay estábamos en el Instituto Nacional de Reumatología,
que dentro del instituto parte de nuestro plantel eran los psicólogos clínicos, ¿no? Entonces, en general, los pacientes con enfermedades crónicas, más allá de que no solamente sea reumatológico, ¿no? Enfermedades crónicas en general, inclusive, por ejemplo, diabetes o EPOC, cualquier tipo de enfermedad que vaya a causar un cambio en el estilo de vida, entonces necesita un apoyo psicológico. En este tipo de enfermedades específicamente, como la artritis reumatoidea, por el estigma de las deformaciones que producen, la persona ya solamente con el diagnóstico siente una pesadez, ¿no? Siente una carga de lo que va a pasar o de lo que podría pasar. Entonces, tomando en cuenta esa parte y también que el estrés y los problemas emocionales tienden a ser uno de los factores que desencadenan las crisis también de inflamación, es importante poder tener herramientas para poder manejar esa parte emocional y el estrés, ¿no? Entonces el psicólogo es parte de nuestro equipo de trabajo. Importantísimo, ¿no? Sí. Es un equipo multidisciplinario. Totalmente. Tienes que contar con, bueno, a la cabeza el reumatólogo y después estará fisioterapia, muchas veces traumatólogo si es que hace falta, Sí. ¿no es cierto? Sí. Doctora, ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, doctor. Me encanta conversar de estos temas con alguien que sabe tanto. La encontramos en la red de salud alemana, en el centro de salud alemana. ¿Qué días está usted allá? Estoy martes y miércoles de 8:30 a 12. En la mañana. En Martes las y mañanas. miércoles de 8:30 a 12 en el centro de salud alemana, ahí en la calle 5 de Achumani. Exactamente. ¿No es cierto? Así es. Y después, ¿dónde más la encontramos, doctora? Bueno, mi consultorio está en Calacoto, calle 22, edificio Centro Empresarial Calacoto, piso 3, con el teléfono 279-6559. Para cualquier consulta. Para cualquier consulta. Le debo un refresco. Para Le la hemos próxima. matado de sed aquí a la doctora. Le agradezco muchísimo, ha sido un tema espectacular. Esperemos haber contestado todas las interrogantes a la gente que nos está viendo. Y de verdad la espero en una siguiente oportunidad. Vamos a tener oportunidad de hablar. Creo que un tema muy lindo es fibromialgia, Sí, así es. ¿no? Ujú. Así que nada, hasta la próxima. Gracias, Listo. doctora. Muchas gracias. Amigos queridos, nos vamos. Tenemos que volar, pero volvemos en el siguiente programa. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes han estado en Doctor O.